Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro del Ayn Rand Center para América Latina. Mi nombre es María Martí, soy directora del Ayn Rand Center para Latinoamérica y nos encontramos hoy con un nuevo webinario que hoy tendrá la característica de que será un webinario en inglés con traducción simultánea al español. Así que para todos aquellos que no se sientan cómodos escuchando el webinario en inglés, próximamente les voy a explicar cómo hacer para escuchar el webinario en español. Para aquellos que se sumen por primera vez a alguna actividad del Ayn Rand Center, quiero invitarlos a involucrarse más con las actividades que hace el centro, siguiéndonos en nuestra página de Facebook, aynrandlatam.org, suscribiéndose a nuestro newsletter mensual, Rand Express, que pueden hacerlo desde la misma página de web, les da la posibilidad de suscribirse al newsletter, en donde les contamos todas las actividades que se vienen nuevas del centro. En social media estamos en Facebook, en Ayn Rand Center Latinoamérica, y también tenemos un grupo de discusión que se llama Ayn Rand Latinoamérica. Y en Instagram, Twitter y YouTube estamos en Ayn Rand Latam. Las actividades básicamente que está llevando a cabo en este momento el centro son webinarios 2 veces al mes, todos los jueves. Estamos organizando mesas redondas para los miembros en donde presentamos desde empresarios, economistas, intelectuales, para justamente que traten diferentes temas desde una perspectiva objetivista. Y también hemos lanzado el 25 de febrero un workshop llamado Vivir Objetivamente, en donde durante 9 encuentros vamos hablando un poco de psicología, un poco de filosofía y cómo lograr vivir la mejor vida posible en la Tierra, siempre obviamente desde una perspectiva de la filosofía de Ayn Rand. El primer encuentro tuvo lugar el 25 de febrero, el próximo es el 25 de marzo, el jueves que viene, y el tema que vamos a tratar es la psicología de la culpa no merecida. Nuestro orador es Juan Ignacio Ardón, que es un psicólogo objetivista, profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Así que para todos aquellos que se quieran sumar a este workshop, podemos compartir con ustedes las sesiones pasadas. No dejen de la sesión pasada, no dejen de sumarse a los próximos episodios, digamos, y pueden hacerse miembros para participar de estos workshops en aynrandlatam.org.donar. Hay membresías que tienen muchísimos beneficios, desde participar en las mesas redondas, en nuevos cursos que vamos a dictar, en este workshop y otros beneficios más. Así que los invitamos a hacerse miembros, a apoyar la misión de Ayn Rand Center y al mismo tiempo a participar de nuestras actividades. Nos pueden contactar en nuestros emails cualquier duda o sugerencia que tengan para nosotros. Y ahora sí vamos a presentar el tema del día, un tema bastante controvertido, pero sobre el cual Ayn Rand tiene una versión muy particular y ha escrito sobre el tema. La pregunta es, ¿el éxito en la vida requiere concesiones? ¿Tenemos que lograr, como decimos en Argentina, transigir o transar a mitad del camino para lograr tener éxito en la vida? Bueno, de este tema vamos a hablar hoy. Nuestro invitado de hoy es Elan Giorno. Elan es Senior Fellow y Vicepresidente de Contenidos del Ayn Rand Institute. Es escritor y orador también del Ayn Rand Institute. Es editor senior de New Ideal, que justamente es un newsletter, un diario que saca el Ayn Rand Institute, lo pueden encontrar en su página. Y es especialista en la aplicación de la ética objetivista a cuestiones de política pública. Su investigación y sus escritos se centran en la política exterior estadounidense. Básicamente lo que vamos a hacer hoy es Agustina Vergara Cid, a quien probablemente ya la conocen, que es investigadora del Ayn Rand Institute, va a tener una charla sobre este tema con Elan Giorno, y después vamos a tener media hora de posibilidades de preguntas y respuestas, así que las preguntas las pueden ir mandando tanto en inglés como en español en el chat, donde si la hacen en español no se preocupen que la vamos a traducir al inglés. Para aquellos que quieran escuchar la charla en español, tienen en la barra de abajo la opción que dice, voy a dejar de compartir ahora acá, una opción que dice interpretation, no sé si lo tienen en inglés y en español. Van al globito, apuntan ahí y eligen si quieren escucharlo en español o si prefieren escucharlo en inglés. La tenemos del otro lado a Mini Alonso, nuestra traductora, intérprete. Muchísimas gracias, Mini, por acompañarnos.
Y sin mucho más, I want to give a welcome to Ellen Journal and Agustina. How you doing? Bienvenidos, Ilan Journal y Agustina. Hola María, ¿cómo estás? Agustina, how are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están ambos? ¿Dónde están ahora? Cada uno de ustedes. Yo estoy en el sur de California. Nice weather, Y por supuesto, Agustina también. Okay, thank you very De much. manera que muchísimas gracias por estar una vez más aquí con nosotros, Ayn Rand Center Latinoamérica, América Latina. Este es un tema muy interesante que nos convoca y los dejo con la audiencia. Gracias por haberme invitado. Gracias María por tus palabras. For joining us today. Thanks again. Hola Ilan, ¿cómo And estás? Gracias Maria por estar con nosotros una in vez más. Spanish, Como dijo but María al principio en say that español, it's a big nos topic comentaba que that es un tema a muy lot of people importante. struggle with. Muchísima gente lucha con este Also tema talked about para Rand through her poder nonfiction, abordarlo y but además also es fiction, algo the que Ayn Rand trató en sus obras que no eran de ficción, en sus ensayos y escritos. for Decía que es un tema muy for people importante porque to live their lives hace que las in the best way personas possible. lo So, mediten y lo apliquen luego en su what are propia we vida para talking about hacer de esa exactly vida la when we mejor vida talk about posible. compromise? ¿Y de qué Like, hablamos cuando what is hablamos de transigir, de hacer concesiones? ¿Cómo se presentan las concesiones en nuestra vida? Yo creo que se presentan siempre y en todo lugar. Al contrario, deberíamos decir en qué situaciones de vida no nos vemos enfrentados a hacer concesiones en las amistades. Si imagínense, quieren ir a ver una película, estamos sufriendo la pandemia del COVID-19, a ver qué hacemos, vamos, no vamos. O eligen una película y quizás el amigo de ustedes quiere ver otra. ¿Por qué? Porque tienen gustos que entran en conflicto o, por ejemplo, se van de vacaciones y están con el marido y dicen, ¿a dónde vamos? ¿A un lugar frío, a un lugar cálido? En fin, muchas veces cuando se presenta el conflicto porque dos personas tienen visiones diferentes o ideas diferentes de una elección que tienen que hacer, se presenta el tema de transigir y ni que les puedo hablar cuando hablamos de política. En el mundo política se presenta en todo momento, en todo lugar. Los conflictos surgen, los intereses están en oposiciones. Pero el desafío verdadero consiste en entender de qué se trata hacer concesiones. Mucha gente dice, esto es muy bueno, es necesario transigir. Debemos hacer condiciones para lograr cosas que sean legítimas y valiosas como resultado de una negociación en nuestra vida. Pero no siempre hacer concesiones tiene que ver con lograr un acuerdo positivo. Por ejemplo, vuelvo a las amistades. Si ustedes tienen un amigo con el cual tienen que siempre dar el brazo a torcer, ceder, transigir para que se puedan reunir según le conviene a la agenda de este amigo o de esta amiga, ustedes van a sentir que no son importantes en esa relación y el transigir es una decisión destructiva. Pero si ustedes quieren construir una relación que sea positiva, tendrán que tener en cuenta que no pueden transigir todo el tiempo. En el mundo de los negocios, ustedes se enfrentan a este tipo de situación en todo momento. Por ejemplo, ustedes quieren en un momento tener una decisión de comprar un auto y en ese momento dicen, bueno, es más económico, los neumáticos no son tan seguros, lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque el vendedor los quiere convencer y luego tienen un accidente fatal en la carretera. Con lo cual, nosotros no queremos de alguna manera ceder en todo y vender, por así decirlo y entre comillas, nuestros principios. Reconocer que el hecho de transigir es algo que está presente en nuestra vida en todo momento, no hay duda, pero ¿cuándo es correcto transigir y cuándo no es correcto transigir porque resultaría destructivo para nosotros? El desafío es establecer cuándo
sería positivo y cuándo sería negativo. Todo depende de la situación en la cual nosotros nos encontramos frente a la opción de transigir o de no hacerlo. Allí Ayn Rand nos guía mucho para poder reflexionar sobre esta cuestión. La clave reside en lo siguiente: establecer un marco intelectual o una serie de lineamientos o directivas que a nosotros nos permita hacer concesiones cuando estamos sentados en una mesa de negociación y obtener los mejores resultados para evitar los peores resultados. Esto no se logra de un día para otro, ni de la noche a la mañana. Es un ejercicio que lleva tiempo y se desarrolla de manera gradual y progresiva. Ayn Rand, con sus lineamientos y sus directivas en cuanto a cómo poder enfrentar estas situaciones tan desafiantes en la vida, lo podemos hacer de manera positiva. Por ejemplo, cuando estamos frente a una situación que requiere una negociación que involucra transigir y hacer concisiones. Y tenemos que abandonar algo que sería muy favorable para nosotros para lograr otro beneficio mayor. ¿Cuándo y cómo podríamos identificar si vale la pena hacerlo en ese momento o no? Y además también estar seguros cuando no debemos hacerlo porque el resultado es negativo. ¿Cuáles serían los lineamientos a seguir? Definamos qué es hacer concesiones. Si ustedes van al diccionario, van a ver que es un acuerdo o una transacción para resolver una controversia, una disputa a través de una concesión. Eso sería, digamos, la definición que nos guía. Pero luego hay que establecer cuándo es destructivo y cuándo no lo es. Ayn Rand, en este tema, va más allá y nos dice, deben comprender qué es lo que la otra persona les está pidiendo a ustedes que cedan. Y además, lo están haciendo en un contexto de valores compartidos. Lo están haciendo en un contexto donde ustedes no deben abandonar ni renunciar a los principios básicos. Y recuerden el ejemplo de ir a ver una película con un amigo, por ejemplo. Entonces, después de la película quieren tomar un café y quizás sienten que no lo deben hacer porque estamos en medio de la pandemia y el amigo les dice, bueno, busquemos un lugar que sea seguro. En ese negociar, en esa conversación, las partes deben ser iguales. Y dicho esto, por ejemplo, también cuando ustedes están tratando de reunirse con alguien y no logran encontrar ni el día ni el horario, bueno, quizás alguien puede a las 2 de la tarde, el otro puede a las 11 de la mañana, uno quiere tomar el café a las 11 de la mañana, el otro quiere almorzar a las 2 de la tarde. Hay que tratar de encontrar ese punto medio. Y no es tan importante porque ustedes están compartiendo el valor que implica tener una relación y van a encontrar ese punto medio para poder reunirse, sea para el café, sea para el almuerzo. Les daré un ejemplo donde uno no está transigiendo con los principios, sino en el marco de los principios. Ustedes van a comprar un auto usado, por ejemplo. El principio que ustedes comparten con el vendedor del automóvil es que van a hacer un negocio. Yo le voy a pagar y yo voy a obtener mi auto usado. El tema es determinar, bueno, cuánto voy a pagar. Y es allí el principio del comercio, de la negociación. Y hay que tratar de lograr ese punto medio donde ambas partes se beneficien, vendedor y comprador. Ahora, supongamos que eliminamos este contexto de principios compartidos, de valores compartidos, y yo voy
a donde se encuentra el vendedor de autos usados con un revólver y lo apunto y le digo, bueno, voy a robar el auto. Allí ya desaparece, por supuesto, todo contexto de valores compartidos. Entonces, obviamente uno va a ganar y otro va a perder porque se lo va a privar de manera ilícita al vendedor de autos de su auto y se llevarían el auto. Entonces, lo que hay que partir es de ese punto en común donde se compartan los valores y se logre ese principio del acuerdo, que se logra una transacción comercial, en este caso en base a los principios compartidos. Porque si no, acá obviamente sí, el auto me lo llevaría igual, pero no es lo mismo que yo esté negociando, inclusive que esté regateando el precio en esa negociación, a la situación donde yo iría con un arma para cometer un ilícito y llevarme el automóvil. Con lo cual hay que aislar este componente de lo que está en juego para determinar si esa transacción está hecha entre iguales que comparten valores. Entonces, hay una diferencia entre transigir sobre lo que son los detalles o los aspectos que no son importantes en una transacción y lo contrario sería transigir justamente en los principios fundamentales que rigen a esa transacción. Entonces, allí sí debemos preguntarnos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque en realidad solo se puede transigir en lo que respecta a los aspectos concretos o particulares, pero siempre hay que aplicar ese principio básico mutuamente aceptado. Por ejemplo, imagínate que en tu caso sos profesora de biología en la universidad o en la escuela secundaria. Yo soy el director. Vos sos la especialista en biología, además, por ejemplo, estudiaste la teoría evolucionista de Darwin, conoces profundamente todos los hechos que te avalan para presentar esta teoría ante tus alumnos de manera científica. Yo llego, por ejemplo, como director y digo, te voy a sugerir un pequeño ajuste a tu programa de estudios porque deseo que en lugar de estudiar la teoría evolucionista, enseñes la creacionista con los principios consagrados en la Biblia. Y quiero que al desarrollar la teoría bíblica le des el mismo soporte científico en cuanto a los fundamentos que son necesarios para defender esa teoría. Yo estoy segura. Y a cambio de ello, les voy a dar a tu clase nuevo material de estudio, nuevas computadoras, microscopios y todos nos beneficiamos. Te beneficias vos, me beneficio yo y los alumnos aprenden algo nuevo. Bueno, obviamente es una situación sumamente incómoda en el lugar de trabajo, porque ¿qué está en juego en este ejemplo? Los dos tendrían que beneficiarse. A nivel superficial, uno diría, perfecto, todos se benefician porque los alumnos tienen nuevas computadoras y microscopios, aprenden una nueva teoría y de alguna manera se modifica mi programa de estudio. Pero sí, en tu caso te valoras como profesora, valoras la ciencia y tenés integridad y crees que debes estar actuando de acuerdo con tus ideales. Vos crees en la ciencia y crees en la teoría evolucionista, no en la creacionista. De manera que si te tenés que parar frente a la clase y además simular de que crees en la historia bíblica y además estás convencida de que esa historia es la verdadera, ya estás transigiendo con los principios aquí, con la base fundamental de esos aspectos. No se perdería en este caso totalmente el sentido de lo que es verdadero en la vida. Imagínate, vos como profesora de una ciencia, tal como la
biología, con este ejemplo de la teoría evolucionista de Darwin. Y yo te estoy presionando para que vayas en contra de este principio fundamental. Estamos hablando de una cuestión fundamental. Acá no hay detalles, acá no hay aspectos particulares o concretos. Es la base fundamental, el principio básico. Claro, sí, los alumnos van a tener más microscopios y más computadoras, pero ¿qué es lo que en este caso se está haciendo? ¿A qué estás renunciando? Estás capitulando porque estás violando tus propias convicciones, estás capitulando frente a tus propios principios. Esto es una actitud sumamente destructiva. Este es uno de los miles de ejemplos en los cuales nosotros podemos ver situaciones similares en la vida. ¿Qué nos ofrece Ayn Rand? Entrenar la mente para determinar en una situación de controversia o disputa cuáles son los aspectos fundamentales y cuáles son los aspectos particulares, concretos, los detalles, en qué se puede transigir y en qué no se debe transigir. Los artículos que escribió Ayn Rand sobre las concesiones son fabulosos y ella tiene uno que dice, se requiere transigir en la vida y esto está en el sitio de internet del Ayn Rand Institute. Los invito, por favor, a ver esta diferencia que Ayn Rand traza entre compromise on principles, transigir con los principios, y compromise with principles en los principios. Entiendo muy bien tu ejemplo, Ilan. Yo soy profesora de biología, tú eres el director y tengo que ser fiel a mi creencia en ese valor científico que tiene la teoría evolucionista. Este ejemplo es muy claro. Pero hay otros ejemplos donde es mucho más difícil ver que la situación es sumamente tóxica, porque a nivel superficial pareciera que todas las partes involucradas se benefician gracias a la transacción o concesión que se hace. I guess it's one of the reasons why Creo compromise que can often be seen as something good, and that's something that you said at the beginning, esta that es una de las razones por las cuales en general la gente rituals, to piensa que es bueno transigir, porque bueno, se llega a un acuerdo, everybody ambas supposedly, partes ceden, pero claro, see allí that sería una that in situación some que other sería de beneficio mutuo para todos, pero en muchos casos I esto no es seen así. even more virtuous if you kind De of like hecho, diría yo que en muchos casos la gente cree que cuando transige es más virtuosa. that it's Hacer your detriment. concesiones es una virtud porque uno llega a un Situation acuerdo, puede in front of you. pactar, llegar a una solución, entre comillas, What de does compromiso, como se suele decir en you español, para definir you surrendering transigir. your values, Pero lo que se giving está up haciendo en realidad, la persona está it's renunciando a virtuous sus and propios valores, a sus better. propios derechos, se está rindiendo, hay una rendición, hay una capitulación, una sumisión. Con lo cual, quiero decir algo, porque es muy interesante tu comentario, Agustina. Un tema se relaciona con que es muy poco frecuente con que en medio de una situación que involucra transigir, una de las personas diga a la otra, vamos a transigir, yo voy a ganar y vos vas a perder. No, en general el que quiere llegar a una transacción, el que quiere hacer una concesión, presenta que la solución va a ser de mutuo beneficio. Y este punto es confuso para las personas, porque cuando hablamos de hacer concesiones, lo que ocurre la mayoría de las veces en las situaciones reales es que, como les dije antes,
no se llega a una transacción en los aspectos particulares de la situación, en los aspectos concretos o en aquellos que no son fundamentales. Lo que se quiere lograr es transigir justamente en los principios. Y como dije antes, esto es una rendición, una renuncia a los valores. Es obligar a la otra persona a que no sea fiel a sí mismo, a que dándose cuenta de que eso es destructivo o tóxico o no será beneficioso, lo forzamos o presionamos para que lo haga. the surrender or the sacrifice of important Hacer values. And often concesiones además implica sacrificio, capitulación, sobre todo cuando hablamos de los aspectos fundamentales de la vida. because that's another term Y yo that diría que often esto se is relaciona cloudy. mucho con esta A definición sacrifice del is a término surrender of a sacrificio. ¿Qué higher es el value for the sacrificio? sake of a Es lesser or a renunciar a un non-value. valor superior en favor de un valor inferior. ¿Qué estoy haciendo yo como ser humano? Exchange for a penny. Entonces, si tengo $100 y acepto un céntimo porque estoy haciendo ese cambio, estoy Loss, and that's a way perdiendo to think of a dinero. sacrifice. Esto es una pérdida neta, pero quizás alguien lo pone en contexto como para un sacrificio mayor, porque beneficio a otra persona. Por ejemplo, un médico decide un estudiante estudiar medicina, por ejemplo, en este caso, y les dicen, bueno, vas a tener que sacrificarte porque es una profesión abnegada la medicina, vas a tener inclusive que dejar de salir con tus amigos mientras estudies en la universidad. Lo que le estamos diciendo es no socialices porque en realidad te conviene sacrificarte, no socialices con la gente, pero después vas a tener el título de médico. Ahora, cuando nosotros establecemos prioridades, establecemos un ranking de los valores, entra el sacrificio. Pero en realidad, ese sacrificio, como dije antes, es una rendición, una sumisión, una capitulación. Cuando ustedes tienen valores, tienen principios que son importantes para ustedes y para la vida de ustedes, ustedes tienen que trabajar para tomar absoluta conciencia de ellos y hacer estos valores conscientes en su propia vida, de ustedes. Con lo cual, esto es lo que nos dice Ayn Rand. Me dicen que sacrifique algo porque voy a tener un gran impacto en mi vida gracias a este sacrificio. Imagínense que ustedes son profesores, pero no les interesa la verdad y siempre dicen mentiras frente a los alumnos. Y tampoco les interesa que sus alumnos lleguen a la verdad. Bueno, allí, si no tuvieran que decir la verdad, no los afectaría mucho, pero si justamente ustedes son la persona opuesta, que es fiel a sí mismo, ¿cómo van a sacrificar un valor superior que no queda muchas veces claro en medio de esa situación que requiere una transacción para poder determinar exactamente qué está en juego, qué valores están en juego, qué valores están amenazados? Esta concepción de que ustedes deben decir, estos son los principios que quiero que rijan mi vida, estos son los principios por los que yo deseo regir mi vida. Ustedes están siendo leales a los principios racionales en su vida. Si para ustedes la razón es valiosa, llegar a la verdad es valioso y además conservar la integridad es valioso. Son temas de gran profundidad y esto es muy importante, no renunciar a los principios fundamentales que creemos profundamente importantes para nuestra vida. Entonces, no hay que abajarse en estos. Mi vida personal es muy importante y mi vida familiar también lo es. Mi mujer, mis hijos. Yo, por ejemplo, soy ateo. Entonces,
no quiero que a mis hijos le enseñen religión en el colegio. Ahora, yo no los llevo a la iglesia, no los llevo al templo, no les hablo de religión, porque creo que es falsa y viola los principios fundamentales por los que yo quiero regir mi vida. Ahora, cuando sean grandes, ellos pueden libremente elegir lo que quieran, pero yo no puedo un domingo llevar a mi familia a la iglesia si estoy traicionando a mis propios principios. Lo que sí podemos es reunirnos e ir a la iglesia. Alguien me dice, bueno, pero ¿qué te hace? Es tu familia, para vos es importante. Y bueno, un domingo acompañarnos y llevarlos a la iglesia o andar con ellos a la iglesia. Para mí, aquí es muy diferente porque yo no quiero llevar a mis hijos los días domingos a la iglesia donde, en mi opinión, le están enseñando cosas que son falsas. Entonces, si yo lo haría, si yo lo hiciera, estaría traicionando estos principios porque de alguna manera mi actitud socavaría los principios que rigen mi vida. Ayn Rand, cuando habla de ética y moralidad, aborda el tema de hacer concesiones. Ella dice, valoren lo que tienen en la vida, sean claros acerca de cómo ustedes quieren aplicar estos principios fundamentales en su vida. Y cuando se produce una tensión, van a estar suficientemente equipados como para determinar si están dispuestos a transigir en pequeños detalles o se van a negar a transigir sobre valores profundos, fundamentales, a los cuales ustedes no están dispuestos a renunciar. Volviendo a tu pregunta, Agustina, gran parte del desafío reside en que las personas lidian con poder determinar qué es lo que desean en la vida y a qué cosas le asignan valor en la vida. Hay que repensar y reformular cuál es la importancia de las cosas para nuestra vida. Vale decir, nadie tiene derecho de exigirles a ustedes que sacrifiquen sus propios valores. Esto sería una teoría moral, una teoría ética para aplicar. I have a question when it comes to, Tengo una you know, pregunta. in order to compromise on the details of Referido a hacer surrender concesiones sobre detalles sin renunciar a los principios fundamentales. or some shared Aquí es understanding importante with contar the other con un person contexto or de valores compartidos y también de ideas what y happens visiones de la vida when compartidas, don't entendimientos y really have comprensiones. that shared Cuando uno context when you have no to está someone who en medio de ese share almost contexto de valores compartidos, for example, cuando it uno could no be comparte or siquiera valores de ningún tipo which you are trying to reach an agreement. respecto de esa situación donde queremos lograr un acuerdo, For instance, ¿cómo podemos lidiar con ese often tipo de situaciones y in cómo podemos cultures, lidiar con ese some tipo de cultures have personas values con that las are cuales completely nosotros different from our no Western values? compartimos valores It o seems that tienen valores don't work, absolutamente making those contrapuestos y for diferentes a someone that nuestros valores is occidentales. Por devoted ejemplo, Muslim, we're not going to see estoy eye to eye on what pensando a en woman el mundo or not how to musulmán, por women even. ejemplo, So how do we donde deal el with that tratamiento que se le asigna a las mujeres when sería we inaceptable deal with para people that muchos don't have any of our de shared nosotros values or que don't vivimos share en el mundo our values? occidental? Allí ya ni I think in a compartimos los free valores y society, you should además be estamos totalmente contrapuestos. En una sociedad libre tendríamos que tener el derecho de alejarnos de esas personas porque no tenemos ningún punto en común, no podemos llegar a ningún acuerdo y mucho menos hacer ningún tipo de concesiones. Esto sí puede darse en un contexto laboral, pero si hay una división tan grande entre ambos mundos, ambas personas y ambas situaciones, unavoidable conflict that can't be
sería imposible evitar el conflicto si entramos en contacto con esas personas, porque ahí no tenemos siquiera un contexto de valores recíprocos o mutuos. Part of I've really emphasized the idea of knowing Yo what quiero values are. enfatizar An aspect of that, esta it's idea important de determinar to cuáles son validate nuestros valores. to make sure that they're rational Y values. una vez que nosotros somos conscientes de esos valores y que los valores son racionales, los tenemos que validar. And it's important and it's Y life-serving. además es muy importante que los apliquemos en nuestra vida diaria, como dice Ayn Rand, ¿para qué? Is we have Para irrational poder values. dar soporte y apoyo a nuestra vida. Son esos valores los que apuntan a nuestra vida. Hay mucha gente que está en contra de valores que sean irracionales. Nosotros lo vemos mucho en Particular contextos familiares. Surge un conflicto en particular que a raíz de una demanda irracional que se hace en el medio de una familia. Vemos como todos reaccionan de manera diferente. Les contaré una anécdota que creo compartí anteriormente. Cuando estaba decidiendo qué carrera universitaria seguir, siempre me interesó mucho la filosofía y las ideas y quise orientarme hacia esta disciplina. Y yo recuerdo que me decían, no, mi mamá me decía, no, por favor, no sigas filosofía, algo más sencillo. Mira, podés hacer hasta carpintería si querés. There are other people who need Ustedes no you. tienen que seguir el camino que les marcan otras personas. Y cuento esto que es algo muy familiar para transmitir este mensaje fundamental. I don't own my own life. She's going to tell me what. Sería, yo no sé qué hacer en mi vida y ella, mi madre, es la que sí sabe qué debo hacer con mi vida. Entonces voy a seguir los consejos que ella me da. Entonces renuncio a mis propios principios, a mis deseos y digo, bueno, voy a ser carpintero o escritor, es más sencillo, es más concreto, voy a tener más tiempo libre, no voy a tener que estar pensando todo el día. Pero lo que pasa es que yo en este caso estaría haciendo lo que otra persona me está diciendo. De alguna manera ella me está controlando y está determinando mi propia elección. Es un pedido o una demanda totalmente irracional que está creando un contexto de presión sobre mi decisión. Ayuda mucho saber que muchos de los conflictos en los cuales luego nosotros nos vemos involucrados tienen que ver con tener que transigir sobre la base de una demanda irracional. Porque si yo quería seguir filosofía y mi madre quiere que siga carpintería, es irracional la demanda de parte de mi madre o de quien fuera. Uno de los ejemplos que nos da Ayn Rand sobre hacer concesiones es el de la esposa que quiere que al marido le guste su familia. Entonces, que bueno, aparente que le guste. O el marido no quiere ir a la iglesia, pero que simule que está contento y la acompaña a la iglesia. Y el simular, el aparentar que eso agrada cuando no agrada, es una situación muy difícil, porque navegar por estas aguas de una transacción que se ejerce a través de la presión de una demanda irracional es muy difícil. Mucha gente se aleja de una situación así y ni siquiera entra en una, digamos, en otra situación donde debe transigir. Directamente evite la situación. A veces se combina la situación donde se ejerce presión para que se haga una concesión y la persona renuncie a sus propios derechos y entonces la persona, además de haberse involucrado en la situación de una demanda irracional, está participando de una situación donde debe hacer concesiones en contra de sus
propios life principios, pero hay que is determinar qué es correcto, find qué it. es incorrecto, qué es lo valioso y lo que es disvalioso para nosotros y qué buscamos en la There will vida. be no compromises Porque hay beyond those lines. líneas But que no podemos think about cruzar. what those are. Hay It's not límites que debemos respetar, que son los límites de la propia integridad y de los principios fundamentales. Ahora, mi respuesta diría que es obvia casi a estas situaciones. Piensen en qué Really is está en compatible. juego, cuáles son los valores que ustedes persiguen that's y where I buscan wanna- en la vida y si wanna son focus, compatibles con esa situación. like I said in my Justo question, donde yo quería ir. kind of like walk away from a situation where Poder determinar cuándo alejarse de una situación que nos ha llevado a encontrarnos bajo la presión de tener que rendirnos frente al otro, que renunciar a nuestros propios principios y derechos. Cuando nosotros compartimos valores, they are asking you to make a compromise and compromise on a value and ahí la surrender situación es más your difícil, principles or porque your values, podemos like compartir muchos valores y encontrarnos con una persona con la and que I think compartimos todos esos that is valores y not en an un easy momento situation dado to quiere navigate, que and I think that is one of the main de alguna struggles, manera with young renunciemos objectivist a people un that are principio just discovering their fundamental. Entonces ahí, learn obviamente, al to descubrir el valor de la not filosofía, de give pensar, in de those situations, not give up their reformular values, estas ideas que nos llevan a penalty no ceder, a no rendirnos, and a no ser yes. sumisos ni That, 'cause capitular, a no I wanna traicionarnos empathize a with that nosotros because mismos. Yo I siento agree absoluta empatía con lo que acabas de decir. Tu observación layer es that you muy mentioned, which is acertada, sobre todo en situaciones familiares, porque nuestros padres nos criaron, nuestros amigos son importantes para nosotros también, y generalmente en estos casos el amor predomina, hay situaciones de sentimientos muy fuertes que nos unen a estas personas y de alguna manera se complican las cosas. Pero una vez más, es importante pensar que en cada relación que nosotros forjamos, como la de la familia, no elegimos a la familia. Entonces nosotros seguimos valorando a nuestros padres, seguimos queriendo y amando a nuestros padres, pero sabemos que tienen defectos y que esa relación requiere ajustes, porque no siempre ellos son lo que nosotros esperamos que sean y viceversa. Con lo cual la relación debe ser recíproca, mutua. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no debemos ceder siempre porque ellos son nuestros padres, sino que tenemos que hacer un juicio de valor sobre esa situación. Cuando pensamos acerca de las relaciones familiares, algo que debemos reflexionar para poder abordar estas situaciones tan difíciles, es alejarse de la visión tradicional de la familia. No, es mi familia, el amor es incondicional, no los puedo cuestionar, debo aceptar lo que me dicen. No es así. Esta relación, la familiar, que uno no la elige porque es innata, uno nace en esa familia, tiene que estar pensando qué es lo bueno para mí. No debo limitarme solamente al rol que cumplo dentro de la familia, hijo, hermano, etcétera. Para crecer en esa relación, para evolucionar en la relación, tengo que pensar el grado de compatibilidad que tienen mis principios fundamentales con los que quiero regir mi vida respecto de los principios que presentan los otros miembros de la familia. Claro, es muy difícil porque uno después siente que de alguna manera está traicionando a sus propios padres, a su familia. Y a medida que uno crece, claro, cambiamos las expectativas, vamos evolucionando, crecemos. Y cuando pienso en el ejemplo que les di con mi madre, entiendo que para ella fue muy difícil aceptar que yo estaba creciendo, independizándome y reconocer que había que reformular la relación para poder seguir evolucionando.
habrá sido muy difícil para ella, y para que la relación fuera sana y no fuera perjudicial para ambas partes, también yo debía presentar y defender esos principios que eran tan importantes para mí, esos ajustes que requieren la relación para que ambas partes que comparten estos valores del amor filial pudieran llegar realmente a un buen puerto. Y lo mismo pasa también con las relaciones de pareja. Alguien querría estar en una relación que fuera tóxica, destructiva. Por supuesto que no. A veces no se tiene la fuerza para alejarse, pero sea cual fuere la relación de pareja, novio, amigovio, marido, etcétera, sabemos que siempre hay que ceder en algunas cosas, pero no se puede ceder en los principios fundamentales que van a ser los que regirán en nuestra propia vida, porque en ese caso entonces lo que hay que cuestionarse es si vale la pena seguir con esa relación. La orientación básica que nos da la filosofía de Ayn Rand es que la vida de ustedes es propia de ustedes. Ustedes tienen que pensar mucho y reflexionar sobre cuáles son los objetivos que persiguen en la vida, cómo quieren lograr esos objetivos, cómo los quieren completar y cómo van a trabajar para defenderlos, para no renunciar a ellos. Y se tienen que hacer elecciones en todo momento. Es una nueva dimensión, un nuevo abordaje de la vida. Nosotros sabemos que si alguien nos hace un planteamiento que de alguna manera desafía los principios fundamentales que nosotros queremos para nuestra vida y luego nos dice, si no haces lo que yo te digo, me estás traicionando, bueno, I agree. tenemos que And also, detenernos y just one small reflexionar comment. mucho That's sobre part, este tema. Ayn Rand urges us to be selfish, Otro rational. comentario interesante es que Ayn Rand habla de ser egoísta, pero de ser un egoísta racional. El ser egoísta racional es poner límite a las demandas irracionales de los demás que nos hacen a nosotros. Ese egoísmo racional es difícil porque, claro, no es sensible, no es sencillo ser egoísta y además requiere muchísima valentía porque obviamente el egoísmo no está bien visto en la sociedad. Pero este egoísmo que plantea en realidad es distinto. Es un egoísmo racional que pone límites a las demandas irracionales de los demás. Add a little to it. Tienes razón y voy a agregar algo al respecto. Ayn Rand is for Cuando selfishness. las personas escuchan que Ayn Rand defiende el egoísmo, hay un concepto muy equivocado que surge en la mente de las personas, se confunde la mente de las personas. ¿Por qué? Porque el egoísmo está visto como algo absolutamente negativo desde un punto de vista convencional. Como muy bien dijiste, Agustina, ese egoísmo racional consiste en pensar qué tipo de vida queremos tener, si la vida es valiosa para nosotros, qué objetivos perseguimos en la vida y cómo nos preparamos para lograr esos objetivos, identificando cuáles son las cosas importantes en nuestra vida, cómo lograrlas y además también cómo navegar por las relaciones que se nos presentan para lograr esos objetivos. Trabajar con dedicación para determinar cuáles son esos valores. De allí la filosofía ética y moral que desarrolló Ayn Rand. No es el egoísmo que llega a la mente de muchas personas cuando se pronuncia esta palabra. Ella habla de la virtud del egoísmo. Ahora, obviamente, rompe con todos los convencionalismos, porque decir eso, el que lo lee sin saber de qué se trata, dice, bueno, es egocentrismo, me pongo yo siempre primero, no me interesan los demás. Pero los invito a leer sus novelas y sobre todo El manantial y La rebelión de Atlas. And okay, let's turn to some questions from the audience. We have Ahora here vamos a tomar unas we have two preguntas questions del that are público, kind of similar. dos One de here in ellas Zoom muy and similares. one elsewhere. They're essentially asking
son las siguientes. I'm trying to translate to put the two together. One is in Spanish and one is in Agustina English. está tratando de hacer un resumen de estas dos What this preguntas. person is asking is, like, if you work for someone, for an organization or a business or something Si usted trabaja para una supports, empresa collectivist ideas, que apoya and las ideas you know this colectivistas is not the right thing, the y right usted sabe que son incorrectas, pero you also work there, and the other question was like, usted también what trabaja en esa happens, empresa. like how can we deal with the fact when we have to work for the government and not a ¿Cómo podemos legitimate abordar esa situación? clerk for a judge or something, Especialmente si usted work trabaja on para a el gobierno government that is doing o actually, para you cualquiera know, de that los is doing poderes harm del to Estado, society and maybe even to porque yourself. sabemos que el colectivismo es How absolutamente do you deal perjudicial with para that, la like, sociedad. internally? What is the right thing to do? Internamente, usted Is that- como is it a persona, compromise? Are you ¿cómo compromising your principles, or are you making aborda adjustments esa in the situación? principles, or how ¿Transige should one think con sus about those propios things? principios? ¿Renuncia a ellos? ¿Cómo Let's se take them one at maneja? a time. So let's say you work for an organization, a company, a private Bueno, company, si usted And- trabaja primero para una empresa privada primarily an ideological organization. It's maybe they make shoes. y no es una organización ideológica como puede ser About Nike, political fabricante issues, cultural de issues. calzado deportivo, Now, y ustedes no están de acuerdo. necessarily a compromise to do that if your No job is creo actually que haya que transigir sea un problema porque estamos hablando de una empresa productiva, una empresa que fabrica calzado deportivo. La verdad que en ese caso no estarían siendo falsos consigo mismos. Now, it becomes more complicated if you have a role where Ahora se complica cuando, obviamente, dentro de la empresa se hace una declaración de principios o de misión donde se aboga por el colectivismo. Allí ya es distinto. En ese caso, usted puede optar por renunciar a trabajar en una empresa de este tipo porque estaría violando los principios fundamentales que apuntarían a la integridad que usted persigue y busca lograr en su vida. Por supuesto, hay varios aspectos sutiles y matices que hay que tener en cuenta como para responder esta pregunta. Ahora bien, si usted trabaja para el gobierno, el contexto es totalmente distinto. Y sí, es muy relevante la función que usted esté cumpliendo. Imaginemos el Poder Judicial o las fuerzas policiales o cualquier rama de los poderes del Estado, ¿no? Ya sea defensa nacional, en fin, aspectos importantes donde la toma de posición sería muy distinta, porque estamos hablando de la legitimidad de esos principios. En los Estados Unidos, por ejemplo, tenemos una agencia gubernamental para veteranos de guerra, perdón. Entonces, sabemos que contratan seguros privados para que cubran a los veteranos de guerra y respecto de esta cuestión, lean The Question of Scholarship. The Question of Scholarship es un escrito de Ayn Rand que no ha sido traducido al español, donde ella aborda esta situación ética de las personas que trabajan para organizaciones gubernamentales, para el gobierno y el Estado. Lo leí cuando estaba en la universidad y también en aquel tiempo recuerdo que tuve la oportunidad de trabajar para el gobierno y yo tenía que hacer algunos trámites administrativos en el departamento de empleados del Estado que solicitaban licencia por enfermedad. En aquel momento yo vivía en el Reino Unido y lo que hacía
Era un trabajo, como les dije, administrativo, llenar formularios, escribir a máquina en aquel momento. Y la verdad que esto dependía de la autoridad impositiva y les debo decir que no estaba para nada de acuerdo con la forma en que el gobierno manejaba los asuntos impositivos de los ciudadanos. Pero bueno, That's not a job I think yo en anyone ese momento, si bien no me gustaba el could do. trabajo, And so if you, there are going to pero be limits to the al kinds of hacer things algo you're willing to administrativo, do if you're no working for estaba the government. comprometiendo And the contrast is definitivamente mis important, right? principios con eso. Should you be Ahora, in the military? Yeah, it might porque be era that it's a administrativo. legitimate Ahora, function. You should, otro it's a ejemplo valid thing to también do. It puede creates ser value. para las personas que trabajan You know, en so I los send that essay because it helps departamentos de las identify what Fuerzas right? Armadas, los militares, donde se ve claramente la I would say oposición de estos they're going to be a principios. compromise for people who disagree with Entonces, yo creo que sí, las personas que no están de acuerdo Then you con may el need to gobierno find- tendrían que tener un margen de maniobra para poder hacer concesiones y seguir think of trabajando para el consequences. gobierno What they en estos casos donde no se involucra is there the el consequences to principio them fundamental of que living sostiene with la persona. surrendered a value Ahora, vivir permanentemente cediendo a los deseos del otro o a las demandas irracionales, renunciando a los propios principios y además teniendo ese trabajo que no nos permite desarrollar la integridad que nosotros buscamos para nuestra vida, la situación cambia. Uno no debería permanecer en un trabajo donde hacer una concesión significaría capitular, renunciar absolutamente a los propios principios. Lo que recomiendo, al igual que Ayn Rand en este tema, es de alguna manera tener en claro Ayn Rand's cuándo novel, transigir sería renunciar o capitular. En el manantial, Ayn Rand habla de la integridad y yo diría que la integridad del individuo es lo fundamental en la novela El manantial. Se la plantea como el valor fundamental y la mayor parte del argumento gira en torno de transigir con los principios fundamentales. ¿Qué ocurriría? ¿Se debe hacer? ¿No se debe hacer? Y no les voy a contar más del manantial porque me encantaría que aquellos que todavía no lo hayan leído lo hagan ahora. Y los personajes se enfrentan permanentemente a esta situación que está muy bien planteada tanto en el argumento como en la caracterización de sus personajes. Nosotros sabemos que en el ejemplo que di de la religión también, sea para el que es religioso o para el que no es religioso, si transigen esos principios estaría renunciando a sus propios valores fundamentales. Miren a su alrededor, lean la obra de Ayn Rand, comiencen por el manantial, donde van a encontrar justamente cuando la concesión es absolutamente legítima o cuando no lo es y la consecuencia es destructiva. Es cierto. En particular, recomiendo también El manantial para ver cómo Ayn Rand plantea la solución y la situación que tiene que ver con hacer concesiones. En mi vida personal, siempre vuelvo a esta fuente que es la obra El manantial. Otra pregunta dice, la frase el fin justifica los medios es una idea aceptada de manera generalizada. ¿Cuál es su opinión acerca de esta frase donde la persona está moralmente justificada
para renunciar a don't un find it principio menor y alcanzar uno I don't mayor. think it's right. I don't think No, that's para a mí religion esa frase no es correcta. It's trying, I think part of what makes it plausible to people is Es that muy some things take a lot plausible of para work. mucha And so, gente porque hay a lot of muchas cosas investment to que get llevan mucho trabajo. Hay que life. invertir mucha But it energía also para means doing lograr things that are wrong los in order to get objetivos to que your ends, perseguimos not en la, only things that are right. en la vida. So if Pero no as I, we todos gave this los example medios earlier, to be a se doctor, justifican para there's lograr el fin. thought, and then once you Vuelvo al become tema de ser médico. Llegar for a a lot of graduarse professions, it's lleva not just muchísimo being a doctor. tiempo, esfuerzo, renuncia, The ends justify the means, and pero you luego el ejercicio de la profesión también. Ahora, help si you as ustedes, por ejemplo, fake se your way copian en los exámenes para aprobar la materia, bueno, ¿el fin justifica los medios? No, porque en definitiva la consecuencia más destructiva es que aun cuando obtengan el título de médico, van a arriesgar la vida de muchísimas personas porque no van a estar preparados para ejercer la medicina de manera correcta. Y ustedes dicen, ah, bueno, el fin era recibirme, entonces me copié en el examen porque el fin justifica los medios. Van a operar a un paciente de apendicitis y ustedes que no están preparados adecuadamente porque la mitad de los exámenes los aprobaron gracias a que se copiaron. ¿Qué va a pasar en el quirófano? ¿Le van a decir el fin justifica los medios? Con lo cual la persona no tiene competencia para realizar su trabajo. Yo creo que engañar, como en el ejemplo de copiarse en el examen, no es el fin justifica los medios. Ahora, que sí hay objetivos superiores que puedan justificar un sacrificio mayor para lograrlo, puede ser, pero no en este caso que acabo de plantear, y mucho menos en las ideas socialistas o colectivistas, porque se colectiviza todo, se colectiviza la industria, entonces el gobierno dice, ah, no, ¿cuál es el fin? Tener una dictadura del proletariado donde todas las personas sean iguales y le vamos a expropiar su propio negocio, su propia industria para un bien común que es el de esta sociedad colectivista. No, ahí no hay libertad de decisión. Hay que tener la libertad de decisión para que el individuo pueda tomar justamente la decisión correcta. Entonces, ¿has tomado la decisión de ser médico? Perfecto. ¿Vas a hacer los sacrificios necesarios? Perfecto, pero no te vas a copiar porque esa conducta no es ética. Con ello quiero indicar que estos problemas y conflictos que se presentan, si bien son de carácter subjetivo, deben ser analizados cuidadosamente para determinar si son destructivos o no lo son. De acuerdo. Y una última pregunta. Es en realidad más un comentario que una pregunta. ¿Qué pasa cuando se hacen concesiones con otra persona para lograr concretar una causa común? Los objetivistas en general se consideran personas inflexibles cuando tienen que trabajar en una comunidad o tienen que trabajar de manera conjunta con otras personas para lograr un objetivo en común. Nosotros sabemos cuando nos ven a nosotros libertarios o, por ejemplo, objetivistas, nos ven como personas casi incapaces de lograr una causa en común. Entonces, deberíamos transigir como objetivistas, como libertarios, para lograr concretar una causa común. Yo sé que este es un tema muy difícil, nos llevaría mucho tiempo, pero a ver si nos puedes decir algo al respecto. Bueno, esto amerita otro webinario.
porque es un tema broader than just the issue of mucho más compromise. amplio de lo que parece, trasciende el tema de Uh, las concesiones que deben hacerse en determinadas circunstancias, y se me ocurren varias cosas. Primero, if you think about Ayn Rand's criticism of si conservatives in ustedes America, piensan en libertarians in la America, crítica que you know, hace Ayn Rand a los conservadores y a los libertarios de los Estados Unidos, no sé lo que pasa exacto en América Latina, pero ella en el escenario político de los Estados Unidos los critica mucho. conservatives aren't doing the right policy thing. Ella considera que ni los conservadores ni los libertarios están tomando las medidas adecuadas en materia de política porque no entienden ni la libertad ni el libre mercado. Para ella, los conservadores han traicionado a la libertad y de alguna manera piensa que los libertarios la están plagiando a ella porque dicen que el libre mercado es la piedra angular de su filosofía tal cual lo presenta Ayn Rand. La cuestión es la siguiente. One No goal, se that's trata the de same goal. That's a very que hay un desacuerdo entre los objetivistas y ellos, sino que directamente no estamos de acuerdo en nada. En la década del 60, del 70 y del 80 se fue generando en los Estados Unidos una tendencia mayor hacia el control gubernamental, el desarrollo de las ideas religiosas y un abandono y renuncia a los principios fundamentales de la libertad there was y no del libre mercado. Con lo cual no es que hay un desacuerdo, directamente no hay acuerdo entre las ideas de Rand y los conservadores barra libertarios. Ahora, por ejemplo, si ustedes trabajan para una organización como el Ayn Rand Institute, donde hay un contexto que se pueda hacer una alianza para mutuo beneficio, y sobre esta cuestión en particular, la libertad, se logra una causa en común, algo que no creo que pase, pero nosotros sí, como ARI, hemos trabajado con otras organizaciones, por ejemplo, sobre el tema de la libertad de expresión y tuvimos gente de derecha, de izquierda que participó como intelectuales. Pero como ustedes ven, el alcance es muy limitado. Yo creo que vale la pena colaborar siempre que el campo de la colaboración sea acotado, concreto. Ahora, organizamos un panel de discusión, de debate. Bueno, esto no quiere decir que vamos a estar de acuerdo con todos los invitados, pero sí tenemos un entendimiento en común acerca de un objetivo. Ahora, creo que esta es una forma legítima de avanzar en el camino del debate productivo para encontrar puntos en común, pero tiene que estar limitado a estos contextos. Hay un objetivo en común. Ese objetivo en común es comprendido cabalmente por ambas partes, you have to porque think about these things. otra versión de lo que estuvimos hablando sería lo siguiente: reflexionar sobre estos temas, pero no de manera superficial, sino profunda. En el instituto colaboramos con personas que tienen en este campo limitado de la libertad de expresión muy diferentes ideas. En todo lo demás tenemos desacuerdos fundamentales ni tampoco compartimos valores. Ahora, si no compartimos ningún tipo de valor, estamos en desacuerdo con todos los valores, no vamos a colaborar. ¿Por qué? Porque estaríamos actuando en contra del progreso de la libertad. Y mi reflexión final para todos ustedes que me están viendo y escuchando es: cuestionen los supuestos. Nada debe darse por sentado. Pregúntense, ¿el objetivo
está siendo comprendido de manera cabal por todas las partes involucradas en esa negociación, colaboración. Is brownies. We're not going to get to. Si ustedes de alguna manera place. quieren, no sé, tomarse un helado de vainilla y yo quiero comer brownies, y bueno, ahí no vamos a llegar a una solución. If you can ¿Y collaborate, dónde deberíamos transigir si vamos a colaborar? collaborating towards ¿Cómo vamos a colaborar? ¿Dentro de qué contexto vamos a hacerlo? ¿Hay valores compartidos o no? El acuerdo es fundamental. worthwhile. ¿Y ese acuerdo vale la pena? ¿Va a ser productivo? Considerations. But I would Dos say consideraciones muy importantes para tener en cuenta. ours, or you're running a political, Ya sea que trabajen en una organización política o filosófica como el ARI, o ustedes que se involucran en grupos activistas políticos que llegan las elecciones y tienen que decidir el voto. you don't have a philosophy. Tienen que saber que esta cuestión es muy difícil, pero va a ser mucho más difícil si no tienen una filosofía que sea el marco de contención, que los apuntale para analizar estas ideas. Y la filosofía objetivista de Ayn Rand es maravilloso para lograr este objetivo porque ella In her own reflexionó mucho acerca de estos temas. Las personas que quisieron trabajar con ella talk to, and people she wouldn't. muchas veces se encontraron con el rechazo de parte de Ayn Rand, porque era en ese sentido intransigente si notaba que no iban a compartir valores. Y les recomiendo ahora también que lean La rebelión de Atlas. Es una historia atrapante. Van a descubrir en ese contexto que una de las cuestiones con las que lidia el personaje principal es: ¿debo colaborar con ellos o no? ¿Voy a tener sanciones si lo hago o si no lo hago? En La rebelión de Atlas se hace un análisis muy profundo de estos temas. ¿Estoy trabajando para lograr este objetivo o de alguna manera estoy perdiendo el tiempo? ¿Estoy trabajando con gente que apoya ese objetivo o está en contra? Claro, yo este mensaje se los estoy dando sin conocerlos en América Latina, pero sí piensen en los principios rectores que nos plantea Ayn Rand. Ella piensa que hay que sancionar a las personas que trabajan en contra de los principios que sostienen la filosofía objetivista y apoyar a aquellos que están de acuerdo con esos valores, que los apoyan también. Pero como les dije, este es un tema para un próximo webinario. María, presta atención para organizarlo. María, ¿nos escuchás? You're muted. Thank you very much to both of you. Muchas gracias a ambos. Esta conversación nos aclaró muchísimo estas cuestiones y esta última invitación la tomo y vamos a organizar otro webinario porque es un tema muy importante, sea cuando fuere, ¿no? En mayo, junio, y además esta antinomia muy bien planteada con los conservadores y los libertarios. Sobre todo en América Latina también tenemos esta división. Y tuvimos muchísimo público asistente a este webinario. Deseo agradecer a ambos, a todas las personas que estuvieron con nosotros 1 hora y cuarto. Gracias por las preguntas y las recomendaciones son leer El manantial sobre este tema, Si la vida requiere hacer concesiones, otro ensayo de Ayn Rand, el libro El manantial, y también la anatomía de las concesiones. Todas esas obras las van a encontrar en nuestro sitio, en nuestra página, así que pueden acceder a ellas de forma gratuita. Muchísimas gracias a ambos. Gracias Mini, que ha estado traduciendo más de 1 hora. Gracias Nixon. Y hasta pronto, hasta nuestro próximo webinar. Gracias.